El siguiente programa es una presentación de Ministerios en Línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo. Más allá de todos los esfuerzos que ha hecho el hombre y los avances de la ciencia y la tecnología, no ha podido ni podrá ganar la batalla en contra de la muerte. Ha podido extender la vida, pero no ha logrado vencer a la muerte. En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Dice la palabra del Señor: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Pues tú me amaste a mí, eres grande, Dios. Frente a nuestros ojos podemos ver el cumplimiento de la profecía de Daniel, cuando señaló que la ciencia se multiplicaría. Lo estamos viendo. Avances en la ciencia, en la tecnología, que impactan y que han logrado facilitar la vida del hombre. Cada vez más son esos avances en la medicina, en diversas áreas de la vida del ser humano. Pero fíjese que, aunque se han hecho esfuerzos importantes y se ha logrado extender las expectativas de vida, sin embargo, el hombre no ha ganado la batalla en contra de la muerte. Ricos y pobres, destacadas personalidades en diversas áreas, y personas desconocidas. Todos deberemos enfrentar algún día la muerte. Todos deberemos enfrentar lo que Dios le dijo como castigo a esa pareja original por la desobediencia. Volverían al polvo donde fueron tomados. Al momento de nacer, antes de conocer cualquier antecedente o cualquier proyección de esa criatura que llega al mundo, hay una cosa que está cierta y clara: algún día deberá morir. La pregunta que debemos hacernos es: ¿dónde pasaremos la eternidad? Porque la muerte, amigo, amiga que estás escuchando, no es el fin. En algún lugar pasaremos la eternidad, porque Dios puso en el hombre y en la mujer eternidad. Partimos de este mundo, nos vamos de acá, pero la muerte no es el fin. Eres grande, Dios. Eres grande, Dios. En el libro de Job, en el capítulo 14, hay comparaciones que se hacen para señalar lo frágil y lo corto que es el paso del ser humano por la tierra. Incluso se habla del árbol que puede retoñar, como que hay esperanza en el árbol, de que puede volver a surgir vida aún aunque haya sido cortado o se haya secado. El contacto con el agua
lo puede hacer retoñar. La pregunta que surge entonces es: ¿y el hombre? ¿Qué sucede con el hombre? ¿Vuelve a vivir acá? La palabra, la Biblia, no enseña eso. El hombre sale de aquí para no volver jamás. No existe, póngame atención, no existe tal cosa como la reencarnación. El que muere deja la tierra para siempre. El lugar que antes ocupaba esa persona queda vacío. Él, ella, se ha ido para no regresar. La pregunta que surge entonces es: ¿habrá dejado de existir? Ha sido cortada de la tierra, es verdad, pero aún existe. ¿Y dónde está entonces? La pregunta de Job se repite en millones y millones de personas en el mundo, especialmente a la hora de despedir a algún ser amado, a algún amigo, a alguien que han conocido. ¿Dónde estará él? ¿Dónde estará ella? Sin duda, en alguna parte. ¿Pero dónde? Dios ha revelado que más allá no hay sino dos lugares, dos opciones. No hay más. No hay un término medio. Y quiero decirle que cuando la persona ha fallecido, ya no se puede hacer nada por esa persona. No se puede hacer nada por la eternidad de esa persona ya. El tiempo se le terminó. El tiempo se le acabó. La Biblia habla solamente de dos lugares, dos opciones donde el hombre y la mujer pueden pasar la eternidad. Dos lugares que son totalmente opuestos. Un lugar junto a Dios y otro apartado de Dios para siempre. La Biblia habla del cielo y el infierno. No hay un lugar intermedio, ni acciones que se puedan hacer en favor de los muertos. De ahí que es tan importante, hoy mismo que usted está escuchando y que no ha hecho paz con Dios, hacer paz con Dios. Para cuando nos vayamos de esta tierra, ¿sabe? Vayamos a un lugar mejor que este. Vayamos a nuestro encuentro con Dios. La Biblia habla de dos resurrecciones. Una de ellas ocurre en el momento del rapto o arrebatamiento de la iglesia, donde los primeros en resucitar, según lo que nos enseña Pablo en una de sus cartas a los tesalonicenses, los primeros en resucitar son los muertos en Cristo. Ellos son los que primero se encuentran con Jesucristo ahí en las nubes. Por eso dice la Escritura: los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera resurrección. Después, las Sagradas Escrituras hablan de otra resurrección. Ya no son los muertos en Cristo y ocurre en otro momento, no es simultáneo. Habla de todas las otras personas que murieron
separados de Dios. Murieron sin recibir a Jesucristo como su Salvador. Murieron alejados, separados, distanciados, lejos de su Creador. Los primeros, los muertos en Cristo, junto con la iglesia, ¿sabe?, enfrentarán el tribunal de Cristo. Sin embargo, en esa segunda resurrección, insisto que esa segunda resurrección no es simultánea, ocurre en otro momento. Esa segunda resurrección, aquellos que resucitan para enfrentar, junto con todos los demás que rechazaron a Jesucristo, para enfrentar el juicio del gran trono blanco. Por eso que la Biblia nos enseña, nos anticipa. Esta es la revelación de Dios para el hombre. Si usted tiene un ejemplar de las Sagradas Escrituras en su casa, vaya ahí al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Léalo. Es como le estoy diciendo. La palabra del Señor dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Se lo repito, que los hombres, habla también por supuesto de las mujeres, de los seres humanos, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Muchos años antes que el autor de Hebreos escribiera esta carta, el autor del Salmo 1 ya nos da la imagen de un gran juicio. Imagínense, hace muchísimos años, Dios ha revelado lo que viene. Dios ha establecido esto. Y Dios, el deseo de Dios es que usted y yo podamos pasar la eternidad con Él. No alejados de Él, no en un lugar de tormento. Por eso envió a Jesucristo. Y si usted va a las Sagradas Escrituras, va a encontrar uno de los más reconocidos versículos de la Biblia, que dicen ahí en San Juan, capítulo 3, versículo 16. Muchos de nuestros hermanos ya se lo saben de memoria. Nos habla del amor de Dios para todos nosotros, para todos, para ti, para mí, para tu familia. Es el amor de Dios. No solamente verbalizado, sino que demostrado. Cuando la Biblia señala: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y escuche lo que sigue diciendo este pasaje bíblico. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ese es el deseo de Dios, que usted y yo nos salvemos. Amigo, amiga, la muerte es algo real. En algún momento, tarde o temprano, tendremos que enfrentar la muerte. No conocemos la hora, Dios sí lo sabe, pero en algún momento tendremos que enfrentarnos a la muerte. Estaba recordando de una pequeña predicadora que en plena vía pública predicaba y decía:
Hay dos cosas en la vida que están seguras o que están aseguradas, que sí o sí van a ocurrir. Hay dos cosas, dice ella. Una de ellas es el regreso de Jesucristo, el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Y la otra es la muerte. Hay dos cosas inevitables. No podemos evitarlo. A veces nos toca enterarnos por las noticias que personas que se veían joviales, incluso hasta deportistas conocidos, terminan de forma abrupta sus días por algún accidente, por algún problema de salud inesperado. Es una realidad. La pregunta, amigo, es: ¿dónde pasarás la eternidad? Porque Dios ha puesto en ti eternidad. Puedes hoy, si quieres, ignorar este mensaje. Puedes hoy, si quieres, incluso cambiar esta emisora o cerrar esta transmisión donde quiera que nos estés escuchando. Pero eso no cambia las cosas. Es una realidad. Tarde o temprano, en algún momento deberemos partir de esta tierra. La pregunta es: ¿a dónde iremos? ¿Dónde pasaremos la eternidad? Este mismo capítulo 3 de Juan, en el versículo 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios pagó el precio para que nosotros podamos restablecer la comunión quebrantada en el huerto del Edén. Dios pagó el precio para que nosotros podamos, una vez que nos vayamos de esta tierra, ir a un lugar mejor. Y el deseo de Dios no es que el mundo se condene. El deseo de Dios es que el mundo se salve. Por lo tanto, a la luz de este versículo 18 de Juan capítulo 3, entendemos que el que no cree, teniendo la opción, está la puerta abierta. Entendemos entonces que en realidad los que se condenan solos. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es una realidad. Todos los días, gente termina su paso por este mundo. La pregunta es: ¿dónde pasarán la eternidad? El deseo de Dios, la voluntad de Dios, lo señala su palabra, es que ninguno se pierda. Lo dice el apóstol Pedro en una de sus cartas: no es que Dios retarde su venida, no es que el Señor retarde su promesa, no es eso, sino que Él es bueno y paciente, no queriendo que ninguno perezca. Por eso que es importante que hoy que estás escuchando, hoy que una vez más el Señor te lleva este mensaje, puedas tener la disposición
abrirle la puerta de tu corazón a Jesucristo. Decir: Señor, te entrego mi vida, rindo mi vida. Quizás no tienes las palabras que considerarías más correctas. No importa, Dios conoce tu corazón. Acércate al Señor, haz paz con Dios hoy, como nos enseña su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Como nos dice la Escritura: si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Tal vez tú eres uno o una de los que se apartó del Señor, que un día lo conociste pero tomaste una decisión: voy a hacer un alto, voy a hacer una pausa. Hay cosas que me parecen atractivas afuera y voy a tomarme un tiempo. Qué valioso es que el día que el Señor venga por nosotros nos encuentre haciendo su voluntad. Qué valioso y qué importante, importantísimo es que el día que Jesucristo venga por nosotros, porque Él está viniendo todos los días por alguien, por personas, por seres amados, por vecinos. Todos los días está viniendo, nos encuentre como aquellas vírgenes prudentes, nuestras lámparas y nuestras vasijas con aceite, esperando que el Señor venga por nosotros, haciendo su voluntad, haciendo lo que Él nos ordenó, sabiendo que si esa es nuestra condición, nos vamos a un lugar mejor que este. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549 2604 2042 82 o a nuestro correo electrónico enlineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.